El pecado está a la puerta. Hay momentos en los que nos encontramos lidiando con él constantemente. Realizamos una compra compulsiva, otra vez tratamos a nuestros hijos con enojo, de nuevo nos vemos envueltos en esa relación pecaminosa y la lista podría continuar y continuar. Podemos encontrarnos en prácticas en las que sentimos que el pecado se hace más fuerte y a veces hasta llegamos al punto de la resignación porque no sabemos qué más hacer. El problema del pecado es muy complejo y muy particular para cada uno. Pero hay algo que es fundamental a la hora de lidiar con nuestro pecado. En Proverbios 28, el versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. La expresión "el pecado está a la puerta" proviene de Génesis capítulo 4, versículo 7, cuando dice: si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando, y tú debes dominarlo. Acá vemos que Dios le habla a Caín antes de que cometa el primer asesinato de la historia humana, y lo pone en alerta, advirtiéndole después que su ofrenda no fuera aceptada como la de su hermano Abel. Dios vemos que le da una gran oportunidad a Caín de reflexionar y de tomar una decisión correcta. Esta es una lección eterna sobre la naturaleza insidiosa del pecado. El pecado, como un enemigo astuto, está agazapado, acechando, esperando la oportunidad para saltar sobre nosotros. Siempre está listo para entrar en nuestras vidas si le damos la oportunidad para dominarnos y si le abrimos la puerta. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera naturaleza del pecado? En Santiago capítulo 1, versículos del 14 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Este pasaje describe de una manera vívida cómo el pecado comienza con la tentación, que cuando se cede, nos lleva a pecar, y el pecado, cuando es consumado, lleva a la muerte. Este proceso nos muestra la gravedad y las consecuencias del pecado si no lo controlamos. En Romanos, el capítulo 3, versículo 23 nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Ese es un hecho. Y el pecado es una realidad universal y una parte inherente de la naturaleza humana. Todos y cada uno de nosotros cometemos pecados de manera permanente y constante. De hecho, hay una lista de 676 pecados en la Biblia extraídos por el pastor Carlos Vargas, quien ha hecho la lista con referencias bíblicas, la cual pondré en la caja de comentarios el link donde está esta lista, entre los cuales se destacan los 7 pecados capitales. Aunque considero que deben haber muchos más pecados, porque cada día surgen nuevas prácticas generadas por la modernidad y por la tecnología, los cuales muchas veces no alcanzamos a distinguir, y como lo decía el rey David en el Salmo 19:12. Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Este es uno de los motivos por los cuales nadie se salva por lo que hace o no hace, sino por la fe en Jesucristo. La salvación es por fe, porque para poder enfrentar cada uno de estos pecados, solo podemos hacerlos guiados por el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y nos habilita para vivir alejados de dicha lista.
y no por nuestro propio esfuerzo. Y aún así, muchas veces nuestras debilidades nos juegan una mala pasada. En la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 18 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es por eso por lo que debemos estar vigilantes, atentos y andar en el Espíritu, ejercitando el dominio propio. El apóstol Pedro lo expresa en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Acá se nos exhorta a estar siempre vigilantes, a estar pendientes, a ser sobrios en oración y llenos de la palabra de Dios. El pecado siempre estará a la puerta tocando, pero Dios nos ha dado las herramientas y la fortaleza para dominarlo. Aunque el pecado nos tiente, tenemos la elección de rechazarlo y hacer lo correcto. Esta decisión debe ser diaria y requiere un compromiso constante con los principios de Dios. A través de la confesión, por ejemplo, como lo expresa 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A través de la oración, del estudio de la palabra y la ayuda y asistencia del Espíritu Santo, podemos vivir vidas que honren a Dios y rechazar así las acechanzas del mal. Mantengámonos firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios está con nosotros y que nos habilita y nos capacita para vencer. Dios nos dice que aunque el pecado desee dominarnos, podemos obtener la victoria sobre él a través de la fe y la dependencia de Dios. En Santiago capítulo 4, versículos del 7 al 8 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es por eso que hoy debemos enfocarnos en reconocer las áreas de nuestra vida donde podríamos estar fallando, donde le estamos dando espacio al pecado, donde estamos abriéndole la puerta a la maldad. Oremos por fortaleza espiritual y por sabiduría para cerrar esas puertas. Busca el consejo si es necesario o el apoyo de alguien para mantenerte en el camino correcto. Espero que lo logres. Oremos. Amado Padre Celestial, reconocemos que el pecado está siempre acechando a la puerta de nuestro corazón. Danos la fortaleza para resistir la tentación y la sabiduría para tomar decisiones que te honren. Ayúdanos a vivir una vida recta, una vida limpia, que refleje tu amor y tu santidad. Protégenos, líbranos del mal y guíanos en cada paso. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este es un recordatorio poderoso para estar siempre vigilantes y fortalecidos en la fe, sabiendo que con Dios podemos superar cualquier desafío que el pecado intente imponer en nuestras vidas. Este video está diseñado precisamente para ayudarte a explorar el tema del pecado y cómo manejar su constante presencia en nuestras vidas desde una perspectiva bíblica. Ánimo, no desmayes, Dios está contigo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.